Pero ciertamente, si usted va a leer la poesía de Vallejo, ¿no es cierto?, y va a hacer una investigación sobre Vallejo, seguramente que esa herramienta no es la matemática, ¿no? Así es. A no ser que se invente algo muy especial, ¿no? Pero por ahora posiblemente no es la herramienta estándar, digamos, ¿no? Pero si usted, por ejemplo, va a hacer una investigación, supongamos, en física, posiblemente, de hecho, va a ser muy difícil que prescinde de la matemática, ¿no? O quizá si va a hacer una investigación sobre el sistema monetario, por ejemplo, el sistema financiero, ¿no?, también va a necesitar esa herramienta, ¿no? Y si, por ejemplo, va a hacer seguramente una investigación sobre, digamos, las tendencias de la matrícula de la Universidad Peruana, por ejemplo, necesita estadísticas, ¿no? Pero si usted va a estudiar, por ejemplo, digamos, el Quijote, ¿no?, y supongamos va usted los contenidos psicológicos del Quijote, probablemente eso no sea lo que usted necesita como herramienta. Entonces, digamos que no se puede dar en este caso, o no es conveniente en el conocimiento humano, dar fórmulas rígidas, decir, bueno, esto se hace más que de una sola manera. Creo que nada en lo humano carece de alternativas, ¿no? Siempre hay alternativas, ¿no? Y bueno, eso puede verse con la progresión de los cursos, ¿no? Creo que, digamos, la lógica matemática es una herramienta de múltiples propósitos, ¿no? Pero no quiero decir que en toda investigación tenga que usarla necesariamente, excepto, digamos, que como herramienta le sirve como algo a lo que usted puede recurrir, ¿no?, y que le crea ciertas capacidades, ¿no?, lo que se llama hoy día competencias. Y esas competencias son básicamente deductivas, ¿no? Son competencias para deducir, o sea, para, digamos, a partir de un conocimiento, deducir consecuencias y proyectarse a futuro, por ejemplo, o también a pasado, ¿no? O sea, proyectarse a lo que ha ocurrido o a lo que puede ocurrir o va a ocurrir, ¿no? Bien, o sea, no hay acá, digamos, un punto de vista rígido, ¿no? Sería como si yo fuera profesor de carpintería y le dijera, con llave inglesa se resuelven todos los problemas. Se resuelven muchos, pero no todos, ¿no es cierto? No sería eso realista, ¿no? Siendo ese un ejemplo modesto, se puede aplicar también a lo que se llama la investigación científica. Ya. Bueno, hay una conferencia específica sobre el tema cualitativo, cuantitativo, ¿no?, que me parece que es un tema que, digamos, muy difundido en nuestro medio, ¿no?, y en alguna medida en América Latina, ¿no?, pero poco relevante en los países desarrollados, ¿no? Ahora, digamos que tenemos que ajustar nuestra conferencia a nuestras necesidades, y por esa razón eso tiene su tratamiento, digamos, separado, ¿no? En cuanto a lo primero, digamos que yo llevaría mi respuesta algo así como a una también a una perspectiva más simple y compatible con lo que he estado diciendo, ¿no? La lógica matemática es también una herramienta, como he dicho antes, ¿no? Y básicamente es un lenguaje, ¿no? O sea, la matemática es un lenguaje y la lógica matemática es un lenguaje, ¿no? Entonces, digamos que lo que uno tendría que medir en este caso es, ¿y necesito conocer ese lenguaje o manejar ese lenguaje para mi trabajo? Sería parecido a decir, bueno, ¿y necesito conocer inglés para mi investigación? O sea, la lógica matemática es una herramienta lingüística, es un medio expresivo, ¿no? O sea, ¿necesito yo expresarme con fórmulas de lógica matemática? ¿No?
¿O mejoraría yo mi expresión de ese modo? Vale decir, en todos mis trabajos sobre investigación, a la lógica matemática, en armonía con muchos maestros, ¿no? Que han servido para mi formación, pues yo le doy tratamiento de un lenguaje, ¿no? O sea, no me preocupo, digamos, en este caso, de otros aspectos, porque hago una distinción básica, ¿no? Miren, hay lenguajes que son sintácticos y semánticos. Por ejemplo, el castellano, ¿no? El castellano tiene su sintaxis y tiene su semántica, ¿no? Los lenguajes naturales, ¿no? Pero hay lenguajes que son eminentemente semánticos, ¿no? Por ejemplo, cuando usted llega ahora a la estación del metro, no he conocido, usted de repente ve ahí un icono y que dice de repente prohibido fumar, ¿no? Ahí no hay sintaxis, hay básicamente semántica, ¿no? O usted llega a una estación de un metro y dice, por ejemplo, línea amarilla, ¿no? Que es la que va, supongamos, a Villa María. O sea, hay mucho lenguaje icónico que es básicamente, que es semántico, ¿no? Pero la lógica matemática es básicamente un lenguaje sintáctico, ¿no? O sea, un lenguaje de estructuras, ¿no? O sea, todas las señas usted le entiende en la medida que usted entiende estructuras, más que significados. Por ejemplo, acá, supongamos, en lo que he puesto en la pizarra, ¿no? Yo en lugar de H entonces P y H entonces P podría haber puesto una bolita, ¿no? Entonces cuadradito, ¿no? Y bolita y finalmente cuadradito, ¿no? O sea, la estructura podría haberla puesto de manera con dibujitos, por ejemplo, ¿no? No estoy obligado a poner, en lugar de H podía poner un cuadradito, en lugar de P podía poner bolita, ¿no? Y entonces la estructura es la misma. Entonces la pregunta ahí es, básicamente, ¿necesitan mis estudiantes aprender este lenguaje o no? Mi punto de vista es sí. O sea, como un instrumento más de investigación. Si usted me dice, mis estudiantes, por ejemplo, necesitan aprender inglés, yo creo que si es que investigan física, química, economía, etcétera, en general necesitan aprender inglés, ¿no? Y necesitan a leer y escribir y también a comunicarse oralmente, ¿no? O sea, lo planteo en términos pragmáticos, ¿no? Como si tengo grafiteros acá y necesita este grafitero de habla inglesa, yo diría que sí, ¿no? Y necesita, digamos, pues alguna otra cosa, como por ejemplo para soldar, ¿no? De soldadura, también, ¿no? O sea, si usted quiere, esto puede ser llamado pragmatismo, ¿no? Pero me parece que responde más rápidamente y resuelve necesidades, ¿no? Digamos, más rápidamente que otro tipo de discusiones, porque la lógica ha tenido su etapa medieval, ¿no es cierto? Y ha sido por 2000 años, puro Aristóteles, más de 2000 años, ¿no? La lógica actual, que es una herramienta potente, ¿no? Y que es quizá una de las disciplinas científicas más desarrolladas del mundo actualmente, ¿no? Pues es cosa del siglo XX, ¿no? Es cosa del siglo XX, no había esto antes, ¿no? Y de su enseñanza cosa de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? En general, su enseñanza generalizada, ¿no? Bien, entonces yo lo que les diría es, bueno, señores, acá tienen ustedes un esquema que permite deducir, ¿no es cierto? Deducciones básicas, ¿no? Si ustedes tienen un antecedente que implica P y tienen el dato que el antecedente vale, entonces P vale, ¿no? Bien, eso se aplica generalmente en la matemática y también en la informática, ¿no? Porque es una regla básica en la gramática de los lenguajes de máquina, ¿no? O sea que lo estoy planteando, digamos, en términos de una herramienta lingüística, ¿no? Básicamente, pero que se diferencia de las otras
en que es una herramienta básicamente estructural, ¿no? O sea, puede cargar cualquier significado, ¿no? Eso depende de las necesidades del usuario, ¿no? Pero tiene que conocer sus características para usarla adecuadamente. Bien. ¿Pasamos adelante o hay alguna otra pregunta? En una palabra, ese es el esquema deductivo básico, ¿no? Que se puede hacer, que se puede usar en matemática, en informática, etcétera, ¿no? Pero no se puede usar con facilidad en ciencias fácticas, o sea, cuando hace física, química, etcétera. Eso vamos a verlo luego, ¿no? Vamos a ver. Bueno, acá tienen ustedes otro esquema lógico, ¿no? Que es que el que usa, por ejemplo, un investigador científico natural, un médico, por ejemplo, ¿no? Supongamos que llega un paciente a una emergencia, ¿no? A una estación de emergencia. El médico lo ve al paciente que entonces, supongamos que está con fiebre, está sudoroso, etcétera, ¿no? Y entonces dice, bueno, este paciente, a ver, qué lo interroga y me formula una hipótesis. Tiene una brucelosis, supongamos, o sea, lo que llamamos una fiebre malta, ¿no es cierto? Pero si tiene una brucelosis, entonces la prueba de aglutinación va a ser positiva. Si tiene una brucelosis, es la hipótesis H, ¿no es cierto? Y la prueba de aglutinaciones va a ser positiva, es la letra P, ¿no? En este caso concreto. O sea, le cargo ese significado, ¿no? Y lo mando al laboratorio. Y si el laboratorio me dice que P es verdadera, ¿no? O sea que en efecto la prueba de aglutinación es positiva, entonces concluyo que tiene brucelosis. Y le mando sus antibióticos, como médico. Ese razonamiento se puede aplicar a la mayor parte de los diagnósticos médicos. Pero eso no es un modus ponens, ¿no? Eso es lo que se llama propiamente una inferencia inductiva. No lo que usualmente la gente dice de lo particular a lo general, etcétera. Esa es la estructura. Y se formula igual en lógica matemática. Es, digamos, la fórmula inductiva, que en algunos libros dice abductiva, en honor a un filósofo norteamericano que fue Charles Sanders Peirce, que realmente se dedicó a este análisis y no le puso inducción sino abducción, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia de esta fórmula con la anterior? Si ustedes la examinan, esta fórmula tiene un valor falso, ¿no es cierto?